Buenas tardes, ¿cómo están? La idea de este primer video y un grupo de videos que tenemos pensado hacer es explicar el libro de Alatra en palabras muy simples, muy didácticas, muy fáciles de entender. No vamos a llegar a la profundidad de leer página por página, ni tampoco de explicar conceptos ya un poco más avanzados, pero de todas maneras la idea es que la persona que vea estos videos pues se anime a leer el libro, que vea que pues hay muchas explicaciones muy interesantes, muy fáciles de entender, muy didácticas, que nos van a servir de gran ayuda para entender muchos fenómenos históricos, cómo funciona el universo, cómo funciona el mundo. Y entonces pues entramos a tres conceptos que podríamos tratar de alguna forma de saber qué es el libro de Alatra o de qué se trata ese libro, de qué temáticas maneja, qué profundidad, cuál es el núcleo, cuál es el fin. Bueno, yo lo resumo en tres temáticas principales desde mi punto de vista. Trata física, metafísica y espiritualidad. Física explica muchos conceptos como la parte de agujeros negros, funcionamiento del universo, funcionamiento de partículas, también la parte metafísica. Recuerden que la metafísica antiguamente era como la explicación, digamos, de alguna forma lógica de muchos fenómenos que no tenían demostración matemática o física. Entonces los apartaron un poquito en la biblioteca de Alejandría y dijeron, no, eso es metafísica, pero pues en realidad era porque simplemente no tenían una explicación matemática. Eso es el fondo de la metafísica desde mi punto de vista. Y espiritualidad, claro, hay muchas cosas que tienen un concepto, además de tener un funcionamiento lógico. No todas las cosas funcionan porque sí o porque mágicamente están funcionando, así como muchas religiones hay veces piensan que es la explicación más fácil. La espiritualidad está asociada también con todos los fenómenos normales de la naturaleza, con la física, con la metafísica, con la matemática, con la química. Todo tiene un origen y un fin y una explicación lógica. De esto se trata este video que vamos a hacer y estos videos que vamos a hacer, explicar paso a paso y en palabras muy simples desde mi punto de vista cómo funciona el universo, cómo funciona el mundo desde la perspectiva de Alatra. ¿Listo? Entonces, empezamos. ¿De qué se trata el libro? ¿Cuáles son las temáticas principales del libro? Alguien que de pronto va a tener su primer contacto con el libro, le gustaría pues saber qué está contenido allí. Que vamos a explicar, recuerden, no vamos a entrar en profundidad ni tampoco vamos a leer el libro, es para que se animen ustedes mismos, si les gustan pues los videos y las temáticas, a mirar de qué se trata y lo lean completo. Bueno, el libro trata principalmente de la personalidad y su alma, las subpersonalidades, sobre la naturaleza del ser humano, cómo funcionan los principios espirituales y animales, sobre cómo es el tipo de cosmovisión dominante, cómo las personas definen su personalidad o cómo funciona la personalidad, qué pasa después de la muerte, cómo es el funcionamiento después de la muerte. Vamos a ver que también hay muchas cosas que de pronto a veces nos quedan difíciles de entender, pero tienen su explicación lógica. En el libro Alatra la van a encontrar. Cómo es la multidimensionalidad en el hombre, cómo es la multidimensionalidad invisible, que muchas veces sabemos o creemos que está ahí, pero pues no sabemos pues en realidad cómo funciona, cómo son las interacciones con otras dimensiones. Es una realidad, o desde el punto de vista que les vamos a explicar, que hay muchas dimensiones y pues estamos prácticamente en una de tantas dimensiones. Pues la idea es llegar a esos conceptos más adelante y pues no se angustien. Si de pronto ven algo como muy raro, la idea es explicarlo y de pronto llegar a resolver algunas dudas. ¿Cómo funcionan las prácticas espirituales? Cuando tú tienes alguna práctica espiritual, independientemente de la religión, de las creencias que tengas, de la cultura de donde vengas, de la raza, de todos estos factores de alguna forma que nos determinan a creer en ciertos paradigmas, ¿cómo funcionan esas, digamos, prácticas espirituales y cómo se funciona con el alma? También cómo es la parte, por ejemplo, la gente que dice que bueno, que cómo se desarrollan otros sentidos, el sexto sentido que es muy común en las películas. También eso lo vamos a explicar aquí. Cómo funciona, por ejemplo, la gente que tiene, digamos, ciertas habilidades especiales como la clarividencia, la clariaudiencia, por ejemplo, los profetas, cómo funcionan las dualidades, de cómo se manifiestan estas dualidades, cómo es la importancia de trabajar de pronto muchas veces en lo que estamos haciendo ahorita, como explicando este libro, para poder llegar a cosas más profundas de cómo llegar a desarrollar el alma y cómo funciona el alma. ¿Listo? Por estas razones es que debemos de leer el libro.
Y como vemos aquí en este meme, vamos a tratar de hacer las presentaciones lo más amenas posibles. Por ahí vamos a cruzarlo con algunos memes para que vean que no es tan complejo. Hay veces eso es difícil de diluir, no sientan temor por si de pronto hay conceptos que uno ve como que muy extraños, muy raros, como que esa gente de que está hablando, como tranquilo, esto es el libro de la otra es muy interesante, pero pues pueden que les cause dudas o la idea es que ustedes vean una teoría más, que ustedes vean que hay alternativas de conocimientos y no se queden con las actuales. Y finalmente estos nuevos conceptos nos va a dar una nueva luz a nuestra mente, a la forma de interpretar el mundo. Y cuando ustedes ya ven que las cosas tienen un funcionamiento de forma lógico, físico y no es como decimos en algunos países carreta, van a quedar así como esta muchacha de la presentación. Súper intrigados, súper interesados y seguramente se van a animar a leer el libro y pues lógicamente habrá muchos libros similares, parecidos y también se animará. Lo ideal es llegar a profundizar sobre estos temas. Y empezamos. La idea es hacer la explicación del libro consecutivamente. Yo lo voy a explicar desde las primeras páginas en adelante, en un orden cronológico. ¿Listo? Bueno, empezamos. Una de las principales frases que me gustó en las primeras páginas es la sabiduría le da propósito a la vida. Recuerden, entre más conocimientos tengas, vas a tener una perspectiva más clara de dónde vienes y para dónde vas. Hay veces no nos queda, la historia nos ha marcado a todos con una historia, digamos, cerrada, donde todos creemos lo que el profesor nos decía y eso era palabra de alguna forma entre comillas de Dios y eso era la única alternativa que había en todos los conocimientos, pero vemos que los conocimientos van más allá de lo que la historia nos ha dado. Entonces, empezamos. ¿Qué son las ondas electromagnéticas? Recuerden que las primeras páginas del libro y la idea es, les voy a explicar más o menos qué son las ondas, porque es muy importante entender este concepto, porque aquí vienen muchos conceptos que van a venir en adelante y seguramente van a venir muchas teorías de las cuales más adelante se van a explicar un poco más y muchas que de pronto las voy a interpretar yo desde mi punto de vista, algunas las voy a poner yo desde mi forma de ver las cosas. El, el espectro electromagnético es simplemente la frecuencia en que cada uno, digamos, percibe su ambiente y es percibido. Las frecuencias electromagnéticas simplemente son la forma en que interactuamos. Vamos a hablarlo así de una forma muy simple, la idea no es vamos a profundizar físicamente, pues yo soy ingeniero electrónico y pues la idea es explicarles un poquito paralelamente las dos cosas. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros estamos en unas longitudes de onda, las que vemos aquí arribita. Estas longitudes de onda son de alguna forma que rigen nuestros comportamientos dependiendo de la dimensión o dependiendo de la zona donde nos encontremos. Por ejemplo, aquí nosotros encontramos que nos encontramos en el espectro visible sobre esta onda y el espectro visible ¿qué es? Todo lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Eso básicamente es lo que vemos en el espectro visible. Nosotros en el espectro visible tenemos solo un cajoncito de todo lo que podríamos llegar a ver en el universo. Las ondas hay veces difícil el concepto porque muchas veces ni siquiera las vemos. Nosotros no vemos un rayo de luz, nosotros no vemos una onda de celular, nosotros no vemos muchísimas cosas que de alguna forma sabemos que están ahí, pero pues no tenemos la sensórica especializada tal vez como otros seres vivos que sí pueden llegar a ver otras longitudes de onda. Entonces recuerden, nosotros los humanos vemos sobre esta longitud de onda, aquí la que vemos en el gráfico. Hay otras longitudes de onda que no las vemos, como les decía, las señales de radio, por ejemplo, las ondas de microondas, por ejemplo, también muchas ondas de rayos X, que sabemos que están ahí, pero no las vemos. Pero no quiere decir que no estén ahí. Desafortunadamente la humanidad, hay veces cuando les dicen que no existe algo es porque no se ve. Es un gran error que tiene toda la ciencia y toda la comunidad científica de todo el mundo. Si no ve algo, tal vez no existe. Por eso tal vez también nació la metafísica, ¿no? En el momento que no vieron que algo como se podía interpretar físicamente, pues simplemente dijeron que eso era como una brujería. Vamos a ver otra diapositiva acá. Hay veces, este concepto yo sé que es difícil de entender, pero vamos a explicarlo de una forma y ahorita les voy a hacer una analogía con un edificio. Recuerden que nosotros tenemos una longitud de onda visible, que estamos sobre esto más o menos, ¿cierto? Y esas longitudes de onda visibles son lo que perseguimos nosotros como humanos. No sabemos qué hay de aquí en adelante, entre mayor frecuencia,
no sabemos qué hay, qué podemos ver. Si nosotros tuviéramos unos super ojos donde pudiéramos ver no solo el espectro aquí, la parte visible que tenemos ahorita, sino que pudiéramos ver 100 veces más, 10 veces más, 1000 veces más, 10 millones de veces más, no sabemos qué veríamos. Tal vez no veríamos, digamos, una luz visible, sino veríamos el alma, veríamos otros conceptos súper avanzados. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nosotros solo tenemos un pedacito, hagan de cuenta, vivimos sobre solo un puntico y todavía nos falta todo el universo por descubrir en temas de frecuencia o longitudes de onda. ¿Listo? Entonces más o menos el concepto se trata de eso. Recuerden que la idea es explicar un poco más y no llegar a unas profundidades. ¿Y cómo hacemos una analogía? Muy simple. Vamos a hacer una analogía de cómo funciona la longitud de onda en las palabras. Imagínense este edificio que es el Burj Khalifa, que más o menos tiene 168 pisos, y en cada ventana solo vemos un paisaje único en cada ventana. Imaginen cuántas ventanas puede tener este edificio. Yo creo que alrededor de unas 50.000 ventanas, 60.000 ventanas, me imagino, supongo. Y en cada ventana vemos un solo paisaje único y irrepetible en cada ventanita. Entonces aquí vemos una familia, en esta ventanita de acá, aquí vemos otra ventanita, vemos, ahorita les explico por qué puse esa imagen, y en cada dimensión, en cada ventanita vemos un paisaje único. Cada ventana, ¿cuál viene a ser la analogía sobre cosas normales? Simplemente es longitud de onda. ¿Qué es lo que vemos? Lo visible. Aquí vemos la familia dentro de la longitud de onda visible, pero no sabemos qué hay en otras longitudes de onda porque no la vemos o hay veces no tenemos la sensórica avanzada para ni siquiera saber si existen. Podemos saber que hay una longitud de onda que están en celulares, que puede ser una ventanita por acá, otra longitud de onda que está por aquí que puede ser la ultravioleta, otra que son, por ejemplo, las visiones nocturnas de los equipos militares, pero hay otras dimensiones que no sabemos ni siquiera que existen, ni siquiera cómo funcionan, ni siquiera cómo verlas, pero que están ahí. Simplemente nosotros como no la vemos, pues no sabemos. ¿Y qué puede haber en esas dimensiones? En esas no vamos a hablar de dimensiones, vamos a hablar solo de longitud de onda por ahora. No sabemos, puede que en otra longitud de onda haya otro planeta, puede que en otra longitud de onda simplemente veamos aspectos energéticos de nuestro cuerpo, y puede que en otra longitud de onda lleguen a ver hasta seres por inteligencia que puedan llegar a manifestarse desde otros puntos de vista o desde otras dimensiones. Como dicen muchas veces, puede que en esas longitudes de onda estén otros seres evolucionados y puedan viajar por medio de esa longitud de onda. No sabemos. Puede que pase, pero pues simplemente de alguna forma la sensórica nos limita a ciertas ventanitas de esas ventanas ilimitadas que tenemos. Recuerden que estas ventanas, las 60.000, no son 60.000 en realidad, simplemente es ahí. Pueden ser longitudes de onda infinitas, ¿no? Y cada longitud de onda o cada ventanita de edificio nos permite ver solo una cosita. Nosotros estamos limitados sobre una ventanita de miles de millones de ventanas que puede llegar a ver. Entonces esto es muy importante que lo entendamos porque nos da la visión de cómo funcionan muchas cosas de aquí en adelante. Si nosotros entendemos fácilmente que solo estamos parados sobre una partecita de miles de millones y que todavía nos falta por descubrir, vamos a entender muchas cosas. ¿Listo? Entonces, seguimos. La historia reciente humana, pues nos evocamos más o menos 40.000 años hacia atrás, que son los humanos más o menos actuales, que son los humanos que de pronto, digamos, ya tenían cierto, digamos, tradición histórica, tradición verbal, tradición escrita, de alguna forma dejaron algún tipo de evidencia de su existencia, pero se cree que los primeros homínidos llegaron hace más o menos 1.000.000 de años, o sea, homínidos más o menos desde lo que llamamos chimpancés o personas, digamos, neandertales o antiguos humanos a lo de hoy. Entonces tampoco somos recientes, sino que desafortunadamente pues solo tenemos registros actuales de 40.000 años hacia atrás. ¿Listo? Entonces la idea, no sabemos qué puede haber hacia atrás, puede haber muchísima información, pero la historia pues desafortunadamente como la conocemos hoy nos da simplemente un pincelazo de lo que hay. El universo debe tener alrededor de 12.000 millones de años, imagínense. Y la Tierra debe tener más o menos alrededor de unos 44.000 millones de años. Y nosotros solo estamos parados sobre el último millón de años y eso. Entonces imaginen todo lo que hay para atrás. ¿Listo?
Entonces aquí entramos en otro tema que trata en el libro Alatra, que es cómo se originó el universo, cómo es el origen de todas las cosas, cómo arrancó el punto cero y cómo funciona el punto cero de ahí en adelante. Hay teorías como la del Big Bang que dicen, bueno, el Big Bang fue un punto, partimos de un punto cero hacia adelante, pero hacia atrás no sabemos, eso es una gran incógnita, pero es de punto cero hacia punto adelante, pues más o menos se interpreta cómo funcionaron los primeros interacciones entre la materia. Y de acuerdo a eso salió todo. Pero pues, ¿cómo se trata? ¿Cómo funcionaba eso? ¿Por qué, por decir un agujero negro, cómo funcionó que eso era redondo y no era cuadrado, o era forma cilíndrica, o era forma de plana, o era forma como una tabla? No, no. ¿De dónde viene todo eso? De la información. En el libro de Alatra hace una analogía muy interesante que es cuando tú tienes un acuario, por decir algo, un acuario de pececitos, y construyes dentro de ese acuario un castillo de cristal. Ese castillo de cristal, si tú le das forma a, digamos, cada ladrillito del castillo, pues se va a ver con forma de castillo de cristal. Simplemente tú lo vas a ver como una forma definida dentro de ese acuario. Pero si tú en ese acuario de alguna forma lo sacudes y el castillo de cristal se rompe, vas a ver es un poco de bloques que no van a servir en sí para nada porque tampoco van a hacer nada, simplemente van a ser bloques. Aquí en el libro de Alatra, que son bloques de información. Cuando la información no está estructurada sobre, digamos, un comportamiento de alguna forma lógico. Cuando tenemos todos estos bloquecitos de información, esa información de alguna forma está definida por un parámetro que nosotros leímos. Pero cuando está separada por todos los bloques independientes de información, pues no va a ser pues, definida básicamente y pues no se va a ver como nada. ¿Listo? Entonces la información automáticamente, cuando tú estructuras una información, generas la materia. ¿La materia qué es? Por ejemplo, un ladrillo de barro, por decir algo, una piedra, el viento, porque es información que está definida y está, digamos, predestinada para crear un suceso, para crear algo en la materia. Esa información es el origen de muchísimas cosas. La información está predefinida, la información ya constituye propiamente lo que va a ser un comportamiento o constituye lo que va a construir más adelante digamos, ese grupo de fenómenos. Cuando tú organizas toda la información o cada bloquecito, simplemente tú construyes el castillo de cristal. Si la información está separada, independientemente un poco de ladrillos ahí flotando, no vas a ver nada y no vas a ver nunca un castillo de cristal. ¿Listo? ¿Y cómo funciona eso? Vamos a hacer una analogía de cómo funciona eso en los sistemas digitales actuales, para que más o menos me entiendan el concepto. No es fácil entenderlo, pero la idea es en este video entender un poquitico más desde mi explicación. Como cuando tú tienes información en el computador. Tú en el computador tienes mucha información estructurada en un disco duro. Tú tienes toda la información, tus fotos, tus música, tus videos, etcétera, guardados ahí en el disco. Y toda esa información está constituida por un grupo de códigos binarios. En computadores funcionan como ceros y unos. Si tú vas adentro de la información tú no vas a ver una foto aquí pegada en el disco duro, por aquí al lado una imagen, por aquí vas a ver un archivo MP3, no. Tú simplemente ves información unos y ceros, unos y ceros. De alguna forma está organizada, que es lo que ejemplifica que ese 1 y 0 finalmente va a ser tu foto o tu música. ¿Listo? Cuando esa información se pasa a destruir, esa información, si no está organizada de una forma lógica, pues pasa a desaparecer, simplemente desaparece. No vas a ver nada, tú no vas a ver que es que estalló por aquí de alguna forma una foto, que salió por aquí una imagen y se voló, nada por el estilo. Simplemente es información organizada, si la información está organizada, tiene una información lógica, si está desorganizada pasa a no existir. Es así de simple. Así funciona también muy, digamos, de una forma análoga al universo. Tú tienes un grupo de archivos o grupo de informaciones que constituyen muchas cosas de las que hoy conocemos como nuestro universo, nuestro cosmos, cómo funciona, como nosotros mismos. Recuerden, si no está organizada, simplemente pasa a ser nada. ¿Listo? Entonces eso, el origen de la materia siempre será información. Si yo tengo una información organizada, entonces la información pasa a ser, ¿qué? Una piedra. Si esa información está organizada de forma determinada, ¿qué pasa a ser? Digamos, el agua. Si esa información está organizada, ¿qué pasa a ser? Una estrella. Cuando la información está desorganizada, simplemente hace que la materia no exista. Entonces, ¿qué es el origen de la materia? ¿Cuál es? La información. Digámoslo de alguna forma, organizada.
Cuando se pierde la información, se pierde la materia. Recuerden, si yo lo tengo estructurado dentro de mi disco, digamos en la analogía aquí, que esto era una piedra o que esto era un bloquecito de Stralandia, pues no va a saber que eso es un bloquecito y simplemente va a ser algo que no existe. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace que la información o que digamos una galaxia, un planeta, un sistema planetario, un sistema biológico, funcione de cierta manera bajo ciertos parámetros? La información. ¿Listo? Este es un concepto que pues, no es fácil de entender y seguramente más adelante pues, les explicaremos más. Y cómo, cuando esa información está organizada, constituye un sistema. ¿Listo? Y ahora pasamos a otro concepto. Lo vamos a explicar más adelante a medida que se vaya explicando el libro, pero pues la idea es mostrarle de una forma más fácil en este momento. Cuando tú tienes información, la información rige el funcionamiento de muchas cosas. Seguramente como la vemos nosotros hoy en día, así por medio de nuestros ojos, como la sentimos, por decir algo, cuando tocamos una piedra y sentimos esa piedra fría, cuando tocamos de pronto un fogón y pues sentimos caliente, esa información constituye el funcionamiento de muchas cosas como la vemos ahorita. Esa información, pues, cómo funciona en otras dimensiones. Creemos que la información como la vemos y como la constituimos hoy en día nos rige para la tercera, cuarta y quinta dimensión. Son conceptos muy avanzados y seguro muchos estarán mirándose así como que, ¿eso qué pasó ahí? Más adelante vamos a explicar un poquito más todos estos conceptos, pero para que se vayan familiarizando y para que vayan conceptando el concepto de información. Y porque hay veces se dice que la masa del universo es igual a cero, como este meme aquí. Nosotros decimos, no, pero si un agujero, ¿cómo va a ser masa cero? Si yo tengo, por ejemplo, una piedra y la piedra pesa 1 kilogramo, ¿por qué tiene masa cero? Eso es algo inconcebible. Simplemente porque al pasar a ser información, la información le da masa y le da un comportamiento físico explicable. ¿Listo? Entonces, por eso es que hay veces, desde el punto de vista, podemos decir, desde el punto de vista del libro de Alatra, podemos decir que el universo es masa cero cuando no hay información. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente video.